noches. Un saludo para todos. Hemos tenido un comienzo accidentado con la música, con la grabación. Eso ocurre cuando la Matrix no quiere que algo suceda, manda esas señales, pero nosotros vamos a sobreponernos a esos mensajes de la Matrix y vamos a seguir adelante. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta primera edición en vivo, sesión en vivo de la Semana de la Neurociencia y de la Inteligencia Emocional. Edgardo Maidana por aquí, para quienes no me conocen y no sepan leer. Okay, está mi nombre ahí puesto. Y les doy la bienvenida junto a Isitia Infinito y Academia Mente Sana, que estamos compartiendo este proyecto. Ya en un momento les voy a compartir, les voy a presentar al equipo de Isitia y también a las ponentes de hoy y de los días sucesivos, ¿sí? Si pueden encender sus cámaras, maravillosos, ¿sí? Porque esto es algo muy personal. Qué bonito se ve qué colorido se ve cuando están las cámaras encendidas y qué oscuro se ve cuando están las cámaras apagadas, ¿sí? Así que eso es, gracias a los que están encendiendo sus cámaras. Voy a ir saludando a los que están con cámara encendida, a Sofía, a Hortensia, a Alicia, a Gilma, a Mariela, a José con la camiseta de River Plate, muy bien. No, es la camiseta de Perú, tranquilo, sí la sé diferenciar, José. María Antonieta, Fidel, Pablo, José Luis, Lucía, María, Marta, Carlos y Miriam. Por ahora los saludo a los que están con cámara encendida. Y voy presentando al equipo que nos va a acompañar sobre el escenario o detrás del escenario, pero forman parte del equipo. Así que van a estar durante toda esta semana y más, ya les iremos contando qué es lo que viene. Así que voy a empezar por Marina, ¿sí? Que está desde España. Antes que se duerma Marina, vamos a presentarla y darle el micro para que salude, ¿sí? Si quieres habilitarte, Marina, cortito, presentarte para que te vayan conociendo. A ver si tienes permiso. Ahí está, ahora sí. Buenas noches, ahora sí. Ahora sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta semana maravillosa de neurociencia, PNL, inteligencia emocional. Nuevamente, bienvenidos, disfrutemos cada momento de esta semana y pues apliquémoslo. Gracias. Excelente. Gracias, Marina. Cruzo el océano hasta Perú y la presento a Paquita, que está por ahí. Ahí te habilito el micro, Paqui. Adelante para que saludes. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, buenas noches, buenas tardes, muchas noches. Nada, feliz de estar aquí, ¿no? Y dispuestos a seguir avanzando y aprendiendo juntos. Gracias. Gracias, Paqui, bienvenida. Voy con Astrid, que además va a ser la ponente del día de hoy, ¿sí? Con el tema de neurociencia y salud. Hola, Astrid, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto volver a ver ciertas caras conocidas y otras que no conozco. Bienvenidos. Vamos a comenzar hoy con la primera sesión en vivo, como dijo Edgardo, de neurociencia y salud. Y bueno, ya ahora en breve veremos de qué trata la clase de hoy. Adelante, perfecto, Astrid. Voy con Bange desde México. Bueno, Astrid estaba desde Uruguay, para quienes no la conocen. Hola, Bange. Hola, Edgar. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, buenas noches, según como corresponda. Y bueno, ya nada más, un gusto de verlos, un gusto de volverlos a ver. Y bueno, listos para este encuentro de neurociencia, epigenética, inteligencia emocional y alimentación consciente. Así que vamos a disfrutar de todo este descubrimiento y sobre todo de cómo podemos aplicarlo prácticamente a nuestras vidas, ¿no? De una manera práctica, de una manera sencilla, de una manera equilibrada para lograr que todos logremos tener homeostasis en nuestro cuerpo, ¿vale? Así que bienvenidos una vez más.
Antes de darle, gracias Vanje, antes de darle el micrófono para que continúe Astrid y haga su presentación, quería contarles una analogía, una metáfora, no sé si la conocen, la metáfora de los 3 árboles. Se trata de un árbol cobarde, un árbol ignorante y un árbol sabio. El árbol cobarde es un árbol que tiene raíces muy profundas, muchas raíces. Pero su copa, sus ramas, sus hojas prácticamente no existen, o las que existen son muy débiles. Por lo tanto, aunque está muy afirmado en la tierra, tiene mucho dentro de él, no se anima a salir. De ahí que le llaman el árbol cobarde. Luego está el árbol ignorante. El árbol ignorante es el árbol que no tiene muchas raíces, pero tiene una gran copa, grandes ramas, pero como no tiene raíces firmes, el primer viento lo derriba. Ese es el árbol ignorante. ¿Y el árbol sabio cuál es? El árbol sabio es el que tiene raíces profundas, tiene mucho dentro de sí, pero se expande también en grandes ramas, grandes hojas y una gran copa. Lo que tiene, lo comparte, se expande. Como nos vamos a expandir todos en esta semana, empezando por hoy, con la presentación de Astrid. Adelante, Astrid, el escenario es suyo. Muchas gracias, Edgardo. Y sí, acá nos vamos a expandir y vamos a compartir la información que tenemos. Y bueno, muchos ya de ustedes han participado de la semana del estoicismo y ahora vamos a participar esta semana de la neurociencia. Y la neurociencia, ¿por qué la neurociencia nosotros consideramos que es tan importante? Para nosotros, me refiero a nosotros como seres humanos independientes, pero también para nosotros el equipo ICITIA. Porque nosotros, el equipo ICITIA, desarrolló un método donde se basa fundamentalmente en pilares, y esos pilares son la salud, la alimentación consciente, la neurociencia y la filosofía estoica. Entonces, queríamos compartir con ustedes de qué va y por qué consideramos que es tan importante este tema, conocer nuestro cuerpo, cómo funciona, cómo nos alimentamos, porque muchas veces pensamos que nos estamos alimentando correctamente, sin embargo, no es así. Y eso se lo debemos a la industria alimenticia, ¿no? Nos han engañado en cierta forma para hacernos consumistas de ciertos productos que a largo plazo nos generan problemáticas en el organismo. Algunos en mayor medida y otros en menor medida. Porque nosotros, cuando el organismo está en desequilibrio, en realidad, ¿qué significa una enfermedad o síntoma? Porque en realidad no deja de ser el cuerpo cuando manifiesta un desequilibrio químico que no está en una homeostasis, desarrolla un síntoma. Y a ese síntoma nosotros le llamamos enfermedad. Pero el síntoma, ¿qué es lo que hace? Es el esfuerzo del cuerpo de manifestar de alguna manera eso que tiene dentro que no está en equilibrio. Si todos han escuchado los videitos, en algún videito que se mandó al grupo, yo hablo de la alcalinidad del organismo. ¿Y por qué es tan importante la alcalinidad? Porque nuestro organismo está diseñado como órgano alcalino, pero sus funciones segregan ácidos. Entonces, tiene que haber un equilibrio en ese proceso del organismo. Tiene que haber un equilibrio, pero si nosotros con la ingesta le agregamos mayor cantidad de ácidos, el organismo no sabe cómo gestionar ese exceso de ácidos. Entonces termina
mandando, entre comillas, los excesos hacia algún órgano, puede ser cualquiera, dependiendo de cada organismo, y yo hice la metáfora en el grupo de como un camión de basura, ¿no? Pasa por tu casa, recoge la basura y va y la tira en un depósito. Lo mismo hace el organismo. Cuando está en desequilibrio, se genera ese exceso de toxinas dentro de nuestro organismo y que como no tiene la capacidad de poderlas procesar todas, las empieza a depositar en algún órgano. Y ahí es donde empiezan a aparecer esos síntomas, ¿no? Entonces, bueno, yo les quería compartir un PowerPoint, o bueno, ir compartiendo con ustedes a medida que vamos conversando, porque qué importante que es. Sí se ve, Astrid. Se ve perfecto. Ok, nosotros somos lo que comemos. Pueden estar de acuerdo, sí o no. Y todo comienza en el embarazo. ¿Por qué digo esto? Porque una nutrición importante de la mamá embarazada tiene sus consecuencias en el feto. Y posteriormente también. El resultado del desarrollo del cerebro está determinado por la interacción genética y también por los factores ambientales. Y dentro de esos factores ambientales está incluida la dieta. ¿Qué es lo que comemos? ¿Con qué nos alimentamos? ¿Qué nutrientes le damos al organismo? El organismo, para desarrollarse, y principalmente el cerebro, lo que necesita son macronutrientes y micronutrientes. ¿Qué son los micronutrientes? Son vitaminas y minerales. Y los macronutrientes son aminoácidos y grasas esenciales. Hay algunos, casi todos los puede producir el cerebro, pero hay algunos que solamente se consiguen a través de la ingesta. Por eso es tan importante tener una alimentación balanceada. La alimentación, como dije recién, tiene una gran incidencia en el desarrollo cerebral. Y esta señora, la profesora Felice Yaca, de la Universidad de Melbourne, hizo un estudio con el objetivo de estudiar la salud emocional de los hijos de madres embarazadas que se alimentaron con comida chatarra, algunas, otras con unas madres con comida chatarra y ultraprocesados y otras con una buena alimentación, para ver cuál era el resultado de esos niños como experimento, ¿verdad? O sea, esas mamás que se alimentaron de determinada manera, ¿cuál es la consecuencia que tienen en sus hijos? También se tomó en cuenta la salud mental de las madres, la educación, los ingresos. Se hizo todo un macroestudio y notaron que el resultado de esas 23.000 mujeres que hicieron el estudio, notaron que cuanto más comida chatarra comían, los hijos eran más propensos a las rabietas y a la violencia. Y aquí entra la neurociencia. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Qué tendrá que ver la comida chatarra con la violencia? Y bueno, y sí tiene que ver. Y acá también los niños, y esos niños que también a su vez comen comida chatarra, están más expuestos al miedo, a la sensación de inquietud y sufren pesadillas. Y eso es porque se da el comer comida chatarra no está generando no le está dando los micro y los macronutrientes que el organismo necesita, con lo cual hay un desarrollo diferente del hipocampo. Y el hipocampo, junto con la amígdala, forman el sistema límbico, que es el encargado de toda la parte de comportamiento. Entonces, cuando se constató, y más adelante lo voy a nombrar, hay un experimento donde se alimentan a ratas solamente con comida chatarra y van a ver el resultado, ¿no? Y volviendo al cerebro, qué importante que es el hipocampo, donde
que el hipocampo, como dije, junto con la amígdala, forma el sistema límbico, que es el que controla las emociones y el comportamiento. El hipocampo también es el responsable de la memoria a largo plazo, del aprendizaje, de la conducta sexual, de la motivación. O sea, imagínense todo lo que está directamente vinculado con esa falta de nutriente que le estamos dando, o no dando, mejor dicho, al cerebro, porque el cerebro necesita muchos ácidos grasos. El 90% de la materia gris está constituida por lípidos y necesita los ácidos grasos. Y como hay ácidos grasos esenciales que el organismo no puede sintetizar, hay que tomarlos con la comida, con la dieta, con la ingesta. Para el cerebro, acá, como ya lo dije, el cerebro necesita los macronutrientes y los micronutrientes, ¿qué son los ácidos grasos? Son los aceites, ¿y dónde los podemos encontrar? En los pescados grasos, en las semillas, en los frutos secos. Los aminoácidos, ¿por qué son tan importantes también? Y acá están los aminoácidos esenciales, que yo digo que son extremadamente importantes para nosotros como seres humanos. Saber de dónde se obtienen y qué hacen en nuestro cuerpo, porque hemos escuchado siempre decir, sí, hay que comer balanceado por los aminoácidos, pero ¿realmente sabemos, tenemos conciencia de qué específicamente hace un aminoácido? También escuchamos muchas veces que nos hace falta serotonina o dopamina, y a veces tenemos un estado depresivo, de cansancio, de estrés, de mal humor. Entonces vamos al médico y muchas veces nos dan una pastillita milagrosa, y esa pastillita no es nada más que la serotonina o la dopamina. Y la serotonina se obtiene del consumo de un aminoácido, que es el triptófano. Y el triptófano, bueno, si saben lo que es la serotonina, también es conocida como la hormona de la felicidad. La serotonina se gestiona, se desarrolla en el cerebro, pero también se desarrolla en una parte del intestino. Y ahí vemos que el organismo está directamente vinculado entre el intestino y el cerebro. El intestino también tiene neuronas, también tiene células que mandan información. Y qué importante es tener un intestino sano. Y también vamos a hablar de la microbiota, que también ahí tiene incidencia en cómo nos comportamos, en qué decisiones tomamos. Las membranas de las neuronas absorben los ácidos grasos y mejoran las propiedades eléctricas, y la información se transmite más rápido. La carencia del omega 3 y de las grasas esenciales genera miedo. Eso se hizo un estudio de unas ratas que las alimentaron específicamente sin grasas esenciales y las expusieron a unas áreas para que ellas investiguen. Y se dieron cuenta de que las ratas que tenían esta carencia de ácidos grasos preferían quedar recluidas y escondidas. O sea, estaban en un permanente estrés y en situación de miedo. Y ahí viene el estrés, que es otra de las vedettes de la vida moderna, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando el cuerpo está en estrés? Primero, ¿cómo se genera el estrés? El estrés se genera desde una situación de peligro, que puede ser real o simbólica, y se activa en el diencéfalo, es una partecita que está en el centro del cerebro, se activa el mecanismo instintivo de sobrevivencia. Y eso a su vez hace que las glándulas suprarrenales empiecen a liberar las hormonas del cortisol, la adrenalina, y esas glándulas suprarrenales son activadas por la hormona ACTH, que es liberada por la pituitaria. Entonces, el organismo entra en un estado de alerta total.
las glándulas empiezan a secretar las hormonas, cada una a su lugar, generando ¿qué? Generando esa situación como yo le digo, el botón del pánico, entre comillas, porque ¿qué pasa? Se empieza a convertir, la respiración empieza a ser más profunda, el organismo empieza a generar más oxígeno, los pulmones se dilatan, se preparan o para correr o para la lucha. El hígado empieza a liberar, que de por sí es un órgano que deposita azúcar, empieza a liberar el azúcar, el páncreas también empieza a liberar la insulina, para empezar a equilibrar ese azúcar. Las suprarrenales, que son las que liberan el cortisol y la adrenalina, aumentan el ritmo cardíaco, empieza a haber un aumento de flujo de sangre, empieza a disminuirse el espesor de las venas, la digestión comienza a ralentecerse para justamente la sangre pueda bombear a las extremidades y que el cuerpo esté pronto. Pero ¿qué pasa? El hombre es un ser racional, piensa, y a veces piensa y piensa mal, porque al pensar piensa que está en una situación de riesgo, y esa situación de riesgo, que puede ser real o simbólica, pero si es simbólica, puede ver una situación de riesgo porque tiene miedo a perder el trabajo, tiene miedo a que lo roben, tiene miedo a que no le salga bien un trabajo que tiene que poner, tiene miedo a que lo critiquen. Entonces, el estrés está en continuo, permanentemente generando esas alteraciones que deberían, si uno piensa en la naturaleza, todos los animales segregan estas hormonas y tienen estas reacciones, pero son por periodos de tiempo cortos, porque sabe que una vez pasado el peligro, el organismo vuelve a su estado natural. Pero el hombre no, el hombre vive en ese constante estado de alerta y entonces es donde empieza el organismo a padecer esa permanente bombardeo de hormonas del estrés. Por ejemplo, puede ser que en el estómago, a la falta de oxígeno, porque el oxígeno lo manda a la sangre para que la sangre vaya a las extremidades, empieza a faltar en el estómago el oxígeno, entonces la capa que recubre el estómago empieza a desaparecer y empieza a salir la parte ácida y empieza a generarse una úlcera, por ejemplo, ¿no? Retomando un punto anterior, una mala alimentación lleva a una conducta violenta. Por lo menos en las ratas eso se constató. Se constató en este experimento donde las madres que habían consumido comida chatarra, sus hijos eran más propensos a las rabietas y a la violencia, y esos niños que también comían comida chatarra estaban siempre más aprensivos, miedosos y demás. Y pregunto, ¿se puede traspolar ese experimento de las ratas a los hombres? Una mala alimentación, o mejor dicho, una buena alimentación, ¿puede llevar a una mejor conducta? Ya veremos esa respuesta. En este experimento, que les digo, o mejor dicho, dentro de los alimentos que son esenciales para el desarrollo del cerebro, encontramos también los minerales y las vitaminas. Se hizo otro experimento en Francia con ratones que fueron alimentados exclusivamente a maíz. Y esos ratones notaron que las hembras eran muy violentas a tal punto que mataban y se comían a sus propios hijos al nacer. Entonces se dieron cuenta que les faltaba la vitamina B3, y esa vitamina es esencial para el metabolismo de la célula y de la reparación del ADN. Ya cuando hablamos de ADN, pensamos que el ADN es inalterable. Sin embargo, hay cosas que sí pueden alterar el ADN. Y, por ejemplo, también los radicales libres.
Hay procesos en el organismo que se generan, son procesos enzimáticos y no enzimáticos que generan radicales libres. Y esos radicales libres pueden perjudicar a la célula, incluso hasta el ADN. Pero de ADN yo no voy a hablar, eso se lo voy a dejar a Bange, que ahí ella va a ser la experta en explicarle qué tiene que ver el ADN y la epigenética. Lo importante es que, por ejemplo, en este caso, la vitamina 3, que es la niacina, o también llamada el ácido nicotínico, es muy importante en el organismo porque es la que ayuda a convertir los alimentos en energía. Y como ven, todo empieza a tener como una relación entre una cosa y otra, ¿no? Porque los minerales también, minerales esenciales que necesitamos para tener un buen desarrollo, también son esenciales para eliminar la toxicidad. Y esa toxicidad, ¿de qué toxicidad estamos hablando? De la toxicidad que podemos estar ingiriendo en la alimentación, como la toxicidad que podemos estar adquiriendo de forma involuntaria, como pesticidas, productos que nos ponemos en la piel como cremas o maquillajes o, bueno, o algo que olemos en el aire, y la toxicidad que podemos generar en el organismo con la ingesta, ¿no? Entonces, los minerales importantes que debemos de tener en el organismo, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el zinc, el selenio. Pensamos que todas esas cosas no son tan importantes, incluso la sal, porque siempre cuando tenemos un problema de hipertensión, lo primero que nos manda el médico es coma sin sal. Sin embargo, la sal es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque ayuda a acumular el magnesio, porque sin la sal no se pueden sintetizar la hemoglobina de los glóbulos rojos. La sal ayuda a mantener la hidratación del organismo. Entonces, cuando hablamos de sal buena, no sal procesada. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se pueden dar cuenta si la sal es buena o no? Agarren una cuchara de sopa de sal y la ponen en un vaso de agua y la dejan de un día para el otro. Si se disolvió toda la sal, esa es sal procesada. Si no se disuelve, entonces es sal de la buena. Pero la sal es importante para el organismo por todas estas cosas. Y cuando no, el organismo no tiene los nutrientes que necesita, si no se los damos con la ingesta, los va a tomar, el organismo va a buscar el equilibrio a toda fuerza. Y si no se lo damos con la ingesta, va a tomar esos elementos de los órganos y de las distintas partes del cuerpo, de los tejidos, de los huesos, de la sangre, así para generar el equilibrio que necesita el cuerpo para funcionar lo mejor posible. Volviendo a la pregunta de si podemos traspolar a los hombres la mala alimentación genera una conducta violenta. Bueno, acá hay un experimento que se hizo en una cárcel en Holanda. Sabemos que el comportamiento es multifactorial, ¿no? Hay muchas cosas que inciden en el comportamiento, pero en esta cárcel, por 3 meses le dieron de comer a los reclusos o a ciertos reclusos, les dieron una alimentación rica, balanceada, y el resultado fue que disminuyó el 80% de los castigos a las celdas de aislamiento. Entonces yo pregunto, ¿hay una vinculación directa entre el comer adecuadamente, balanceado, rico, sanamente con el comportamiento? Y yo diría que sí. La comida nos altera el estado de ánimo y eso hace que tengamos un comportamiento diferente. Pero todos decimos, tenés que comer sano porque te afecta la salud. Lo primero que uno piensa es
en el colesterol, en la glicemia o en, bueno, el colesterol y las consecuencias que trae el consumo de esas grasas que tapan las arterias, ¿no? Porque sabemos que hay grasas que son buenas y las necesitamos, como ya vimos, ¿no? Pero cuando hablamos de salud, ¿no? Y decimos, comer bien, ¿afecta tu salud? Generalmente respondemos que sí, que sabemos que la alimentación es un factor determinante en nuestra salud. Ahora, si nosotros decimos, o preguntamos, mejor dicho, ¿la alimentación incide en nuestra forma de pensar y en las decisiones que tomamos? ¿Ustedes qué pensarían? ¿Que sí o que no? Es más difícil la respuesta, ¿verdad? Sin embargo, en Lübeck, en el Instituto de Psicología, hicieron un experimento donde les daban, a determinadas personas les daban un desayuno a la vista igual, sin embargo, tenía distintos contenidos nutricionales, ¿no? Entonces les daban, eran dos personas enfrentadas una a la otra, una tenía 10 monedas y le daba a la otra persona 2 monedas y se quedaba él con 8 monedas. Entonces era esperar la respuesta del otro lado. ¿Qué pasaba? ¿Qué hacían? ¿Cómo actuaban ante esa propuesta? Porque a simple vista parece injusta, ¿no? 10 monedas repartidas entre dos, uno se queda con 2 y el otro se queda con 8. A mi manera diría que es injusta. Y los resultados, curiosamente, dieron que justamente cuanto más proteínas habían comido esas personas en el desayuno, tenían más tolerancia ante la oferta injusta. Y cuanto más carbohidratos habían comido, eran más sensibles a la oferta injusta, ¿no? Entonces hicieron un estudio de sangre de todas estas personas donde buscaron los aminoácidos, específicamente el triptófano, que es el precursor de la serotonina, que es el que controla los estados de ánimo, las emociones, la tirosina, que es otro aminoácido que es el precursor de la dopamina, que la dopamina se genera en el mesencéfalo, en el sistema de recompensa, que está en la parte del tronco cerebral que va desde ahí, después va al núcleo accumbens y después va a la corteza prefrontal, ¿no? Entonces, ese sistema de recompensa está motivado por la dopamina. Y ahí viene también la asociación directa con el alto consumo de azúcar, ¿no? Entonces, también se hicieron estudios donde buscaban qué vínculo había entre el consumo de comida y sana o de azúcar. También en las ratas, obviamente, ¿no? Entonces, cuando les daban, las enseñaron a las ratas y entre comer algo dulce o comer algo alimenticio saludable, las ratas preferían comer el algo dulce. Incluso lo hicieron con las drogas y se comprobó que el azúcar tiene un potencial de adicción 4 veces más grande que la cocaína y la heroína. Entonces, y también tiene que ver ese sistema de recompensa. ¿Por qué? Porque con la ingesta directa del azúcar se activa directamente el sistema de recompensa. Pero, ¿qué pasa? Cuanto más azúcar se consume, igual que una droga, necesito cada vez más para generar esa sensación de placer, que es lo que genera la dopamina, ¿no? En estas ratas que fueron alimentadas exclusivamente con comida chatarra o industrializados de supermercado, galletitas, de cualquier supermercado, comunes y corrientes. Las ratas comían, era como que no tenían nunca la sensación de satisfacción, siempre que estaban comiendo. Perdían la memoria espacial y eso también está directamente vinculado con el hipocampo,
porque el hipocampo es la parte del cerebro que está directamente asociada a la memoria a largo plazo, a la orientación espacial, al aprendizaje. Entonces, bueno, esas ratas que comían solamente comida chatarra no tenían el desarrollo que hubieran tenido comiendo sano, tenían un hipocampo más pequeño, y también se sabe que en el ser humano eso también sucede, ¿no? Y el hipocampo también está asociado al aprendizaje y a la consolidación de los recuerdos, ¿no? Entonces, fíjense qué importante y cómo ahora podemos darnos cuenta o sabiendo, ¿no? O sea, porque quizás uno no sabía, yo no sabía quizás que el azúcar me genera, si consumía mucho azúcar desde niña, me iba a generar una disminución en el crecimiento del hipocampo, entonces ahí yo no iba a poder tener una buena memoria a largo plazo, por ejemplo, ¿no? El exceso de azúcar y de grasas genera un proceso inflamatorio que se propaga en todo el cuerpo y en el cerebro también. El cerebro está protegido por la membrana hematoencefálica y cuando se inflama se queda permeable y pueden entrar las toxinas al organismo, ¿no? Al cerebro, ¿no? Se desequilibra el sistema inmunitario, se inflama el tejido adiposo, empieza a haber inflamación que también es automáticamente una forma de respuesta de protección, entre comillas, del organismo. Porque uno dice, bueno, estoy inflamado, estoy gordo, me siento pesado, pero en realidad el organismo está buscando una protección de las células, porque automáticamente genera un medio acuoso alrededor de la célula para protegerla, hacer como un núcleo así y evitar que esas toxinas y ese desequilibrio que no está en homeostasis en el organismo pueda llegar a acceder a esa célula y dañe la información que tiene esa célula dentro de su núcleo, ¿verdad? Entonces, la glucosa es un elemento que es altamente adictivo, genera alteraciones en el cerebro, todas vinculadas a las sensaciones de placer. Por eso que nombré del sistema de recompensa y de la generación de la dopamina. Y por eso también, a cuanto mayor consumo de azúcar, menos sensación de placer tengo, porque ya es como la droga, necesito cada vez más para generar esa sensación de placer, ¿no? Entonces, qué importante es saber lo que nos llevamos a la boca, qué es lo que comemos, cómo lo gestionamos y por qué. Porque también lo que comemos, para tener una buena salud, necesitamos una buena digestión. ¿Y dónde comienza la digestión? La digestión comienza en la boca. De la boca pasa al duodeno, después al intestino delgado. Bueno, de la boca pasa al estómago, al duodeno, al intestino delgado, al colon. En la boca ya es importante porque al destrozar los alimentos ya se empiezan a generar las reacciones químicas del organismo y empiezan a activarse el bicarbonato de sodio en la saliva, que empieza a degenerar el alimento. ¿Y por qué todo esto es tan importante? Porque cuando llega al intestino, el alimento está prácticamente hecho un líquido. Y el intestino delgado es sumamente importante para el organismo, porque con sus vellosidades que tiene el intestino delgado, tiene entre 7 y 9 metros de largo, aunque parezca mentira, ¿no? Y entre sus vellosidades que tiene el intestino, si las extendemos, puede llegar a tener hasta 720 metros cuadrados. Fíjense en el área que tiene nuestro intestino. Entonces, esas vellosidades son como el sistema reticular que tiene el intestino. Y son las que atrapan el alimento para ese alimento que ya está procesado y licuado, que se llama quimo, y cuando atrapa ese alimento, el intestino lo que hace es generar las células madre.
para generar de ahí, hacer de las células madres se generen los glóbulos rojos o aporten a los glóbulos rojos que se transforman, esos glóbulos rojos después se transforman en todas las células del organismo, de todas, ¿no? Si no hay nutrientes, suficientes nutrientes, los va a tomar de otras partes del organismo, como ya lo dijimos. O también puede ser que tome esos nutrientes de otras partes del organismo cuando tiene mucha mucosidad el intestino. ¿Y qué pasa cuando tenemos esa mucosidad densa? ¿O cómo se genera mejor dicho, cómo se genera esa mucosidad densa? Bueno, lamentablemente para los amantes de los productos lácteos y de los quesos, eso es uno de los principales factores de generar esa mucosidad. Productos lácteos, yogures, quesos, proteínas animales, harinas refinadas, alimentos procesados, café, alcohol, chocolate. Entonces, sí, y otro dato muy curioso y muy importante. Uno piensa que al consumir productos lácteos o la leche, ¿qué está consumiendo? Proteína, porque a lo que primero uno piensa en la cabeza, estoy consumiendo leche, proteína. Sin embargo, la mala noticia es que la proteína que tiene la leche es la caseína y la glucosa que tiene la leche es la lactosa, ¿no? Hay mucha gente que hoy por hoy es intolerante a la lactosa. Y la caseína. ¿Ustedes saben que la caseína se utiliza para los pegamentos? Se utilizan para las resinas químicas. Y esa caseína es la que consumimos. Pero también hay otro mito, porque en realidad uno dice yo consumo leche porque me aporta la proteína. Sin embargo, el proceso de ultrapasteurización o de pasteurización común, que si bien tiene el proceso de pasteurización mata las bacterias, a determinada temperatura ese proceso rompe la proteína y ya no sirve, es un elemento que ya está distorsionado. Entonces, fíjense que la proteína a los 60 grados ya se rompe y hay procesos de pasteurización, o sea, hay distintos tipos de procesos de pasteurización. Algunos son de más de 130 grados y hay otros que arrancan recién a los 70, pero ya está rota la proteína, ¿no? Entonces, bueno, y el alcohol, por ejemplo, ¿no? Uno piensa, ¿qué me va a hacer el alcohol? Bueno, el alcohol genera un tóxico que se llama acetaldehído, que es muy malo para la salud. Entonces, bueno, ¿cómo, volviendo al equilibrio del cuerpo y cómo podemos estar sabiendo qué elementos podemos consumir y qué elementos no podemos consumir? ¿Qué debemos evitar? Porque, bueno, siempre hablamos o hemos escuchado tantas veces alcalinizar el organismo o el pH. ¿Qué es el pH? ¿Qué es el pH? Es el potencial de hidrógeno. ¿Qué significa potencial de hidrógeno? ¿No? Entonces, es una escala que va del 0 al 14, el 7 es el medio, punto neutro. ¿Y cuántas veces uno tiene problemas en la piel y te mandan al ABC con jabón neutro? ¿Eso qué significa? Que tiene un pH 7, un pH neutro. Y cuanto más alto es el pH, es más alcalino. Cuanto más bajo el pH es más ácido. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que tener un cuerpo más alcalino o buscar la alcalinidad del organismo? Porque cuando nuestras funciones del cuerpo son ácidas, tengan la capacidad de poder neutralizar esas acciones que genera el organismo que son ácidas. Ese potencial de hidrógeno que significa a mayor número de pH, menos cantidad de hidrógeno, que posibilita neutralizar el ácido que generamos naturalmente, por las funciones naturales que tenemos, ¿no? Entonces, ese moco, lamentablemente,
Si tenemos ese moco denso en el intestino no puede llegar el alimento no llega a la pared del intestino y el organismo entonces va a tomar los elementos que necesita para buscar ese equilibrio y nutrir lo que necesita nutrir de los otros órganos del cuerpo, ¿no? Entonces el intestino, en nuestro cuerpo habitan un montón, millones de bacterias y de virus. Millones. Y el intestino tiene una microbiota que debe de estar en equilibrio entre bacterias buenas y malas, por decirlo de alguna manera. Entonces, dependiendo de lo que comemos, fomentamos la colonización de unas bacterias o de otras. Entonces, cuando tenemos un equilibrio de esa microbiota, se llama eubiosis. Y cuando está en desequilibrio, se llama disbiosis. Esa disbiosis, cuando hay disbiosis en el intestino, muchas veces, mejor dicho al revés, personas que padecen ansiedad, depresión, trastorno bipolar, tienen disbiosis. Entonces, fíjense que directamente está vinculado esa flora, esa microbiota que tenemos en el intestino directamente vinculado a enfermedades, ¿no? Ya le ponemos esa etiqueta, ¿no? O mejor dicho, a esas disfunciones del organismo, ¿no? A esos desequilibrios del organismo. Y también hemos escuchado muchas veces hablar de los probióticos y de los prebióticos. Entonces, ¿sabemos específicamente qué es uno y qué es el otro y qué tan importantes son para nuestro intestino? Bueno, los probióticos son microorganismos que están presentes en los alimentos fermentados y los prebióticos, los probióticos son los alimentos fermentados y los prebióticos estimulan el crecimiento de las bacterias beneficiosas. Entonces, es muy importante qué es lo que nosotros ingerimos, cómo lo ingerimos, ¿no? Entonces, ¿qué se debe de evitar para buscar ese equilibrio no solo del intestino, sino ese equilibrio de pH en el organismo para tener un cuerpo más saludable, para tener actividades cerebrales saludables? Debemos evitar las harinas refinadas, por ejemplo, debemos evitar el exceso de azúcar, debemos evitar el exceso de alcohol, los aceites vegetales hidrogenados son sumamente malos, sumamente malos. ¿Cuáles son los beneficiosos o los que son mejores para nuestra salud? El aceite de coco, el aceite de oliva, los que son vegetales prensados en frío. Generalmente tenemos aceites en casa de girasol, de canola, de arroz. Todos esos son absolutamente nocivos, y más si se calientan. ¿Y por qué? Porque la cadena se rompe y en vez de ser una cadena corta, se convierte en cadena larga. Y nosotros necesitamos ácidos grasos de cadena corta, como grasas buenas. Entonces, al calentarlos, se rompen esas cadenas y se convierten en cadenas largas. Entonces, ¿cuáles son los buenos aceites? Son aceite de oliva, aceite de coco, el ghee que es la manteca clarificada. ¿Qué es la manteca clarificada? Es la manteca o mantequilla que mediante un proceso de cocción se le quita la caseína y la lactosa. Entonces queda el ghee, que lo usan los hindúes para su cocina,
y es muy duradero y siempre, bueno, cocinar. Yo les digo que cocino con ghee y la comida queda súper rica, ¿no? Bueno, ¿qué más? Les dije que lo que hay que evitar es, bueno, la cafeína es otra de las cosas que hay que evitar porque es algo sumamente ácido. Ya sé que el café es riquísimo, a mí me encanta, y es algo de que de mi dieta se me hace difícil eliminarla, pero sin embargo, bueno, estoy en ese proceso de eliminar el café de mi dieta porque realmente es muy ácido, ¿no? Y bueno, tener una dieta balanceada, rica en frutas y verduras. El organismo no necesita azúcares agregados. Con los azúcares que tienen ya de por sí las frutas, la fructosa, para el organismo eso es más que suficiente. No necesitamos consumir azúcar agregado. Y hay una fórmula que es muy sencilla de recordar, que es CASA. ¿Qué significa CASA? La C de clorofila, que son todas las hojas verdes y preferentemente consumir la mayor cantidad de cosas crudas. La A de aceites grasos. La S de sal y la A de agua, CASA, clorofila, aceites, sal y agua. Eso es bien fácil de recordar y es bien fácil de tener presente, de cómo tener una dieta y cómo llevar generar esa homeostasis en el organismo para que busquemos tener ese equilibrio lo mejor posible y que estemos lo más alcalinizados. No, Gilma, no es dañino. Los picantes hacen bien. Bueno, los excesos siempre todos son malos, ¿no? Pero los picantes es una de las cosas que hacen bien, aunque parezca mentira, ¿no? Lo otro que también quería comentarles cuando dije harinas refinadas, ¿por qué? Porque las harinas refinadas son carbohidratos simples. Entonces, ¿qué pasa con los carbohidratos simples? Generan descargas de azúcar, o sea, hacen como un subidón de glucosa y a su vez, así de rápido que genera el subidón de glucosa, se genera el bajón de la glucosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es mejor un carbohidrato complejo, porque la liberación de la glucosa es progresiva y no se dan esos subidones y esos bajones así rápidamente. Y ustedes me van a decir, ay, a mí me encanta el pan, a mí también me encanta el pan, y el pan de harina blanca, de pan de harina de trigo. Y miren que he probado hacer panes de todas las harinas que conozco y ninguno sabe como la harina de trigo. Y un tip, por ejemplo, un que funciona para todos los carbohidratos simples, para todos los almidones. Si ustedes quieren consumir esos almidones, tienen lo cocinan o hacen el pan, lo congelan o lo enfrían un día y lo comen recién al otro día. Ese proceso de enfriamiento hace que ese carbohidrato simple se convierta en complejo y entonces no genere el subidón de glucosa y podemos comer pan de trigo, ¿no? Entonces, sí, ese es un dato importante, Paqui, porque la verdad que a quién no le gusta el pan blanco, ¿no? Es una cosa que es sumamente, sumamente importante, ¿no? Dijimos que la comunicación entre el cerebro y el intestino era muy importante. Y hay una comunicación. ¿Y cómo se da esa comunicación entre el intestino y el cerebro? Y se da a través del sistema inmunitario, se da a través de los neurotransmisores, la serotonina que se genera en el intestino, en las células del intestino, que también se generan en el cerebro, sí, pero también se generan en el intestino grueso específicamente, a través de la dopamina.
La inflamación de qué baja, no entiendo la pregunta, Alicia. Bueno, después hablamos. Al final hacemos un paquete de preguntas. Con la producción de ácidos grasos de cadena corta. ¿Y cómo hacemos esos ácidos grasos de cadena corta? Bueno, consumimos, y también con todos los alimentos que son fermentados. El kimchi, la kombucha, el chucrut, todos esos alimentos que tienen esa fermentación le dan aportan no solo la parte intestinal a la microbiota, sino también al cerebro, y tienen incidencia directa, como ya dijimos, en el comportamiento, ¿no? Esa disbiosis que se genera en el intestino también puede generar enfermedades autoinmunes, o por lo menos se ha constatado en personas que tienen ciertas enfermedades autoinmunes, como la enfermedad de la inflamación del intestino, artritis reumatoidea, ¿qué más? Bueno, algunas seguro se me escapa, pero se ha constatado de que no tienen ese equilibrio que deberían de tener en el intestino, ¿no? Entonces, la microbiota tiene una incidencia directa en el sistema nervioso y también en la regulación del hipotálamo pituitario adrenal. Y ya hoy hablamos, ¿no? ¿Qué incidencia tenía la pituitaria con las adrenales y el hipotálamo, ¿no? La pituitaria es la que manda la hormona, la ACTH, para las suprarrenales, que liberan las hormonas del estrés, y desde el hipocampo y la amígdala, que están en el sistema límbico. Y ya ven cómo cada cosa empieza a estar directamente vinculada una con otra y da paso a una reacción o a una secretación del cuerpo para generar un comportamiento determinado, ya sea miedo, ya sea ataque, ya sea violencia, no importa. Pero cada cosa que nosotros vamos haciendo. ¿Y por qué todo esto para nosotros es tan importante? Más allá de conocernos nuestro cuerpo, y que los invito a que ahora, cada vez que coman, se alimenten, se observen, se escuchen cómo les cae ese alimento, qué les hace ese alimento, cómo lo sienten en el cuerpo, si les produce inflamación, si les produce gases. Bueno, por ejemplo, una forma de darse cuenta si el intestino está equilibrado y está en un buen balance es si las heces flotan o no flotan, por ejemplo. Si tienen un olor muy desagradable o no tienen un olor desagradable. Bueno, todas esas pequeñas cosas que quizás nunca se nos ocurrió pensar de que, mirar uno cuando va al baño, bueno, voy a mirar a ver cómo está, si flota o no flota, o qué olor tiene. Sin embargo, nos dan indicativos a nuestro organismo cómo está funcionando. Si estamos hinchados, si tenemos gases, claro, ojo, porque si flotan también puede ser que hay un exceso de grasa, pero en realidad si uno tiene una dieta equilibrada, fibrosa, no, va a flotar igual y no tiene el exceso de grasa, ¿no? Pero bueno, son parámetros que cada organismo es distinto y va a reaccionar de una manera diferente. Entonces, los invito a que se observen, se miden, se miran y empiecen a ver, bueno, ¿qué pasa? Si yo como mucha harina de trigo, yo personalmente, si como mucha harina de trigo, me siento fatal, me duele la barriga, me inflamo, me lleno de gases, me hace mal, el trigo me hace mal, no lo puedo comer, ¿no? Y les digo porque, bueno, ¿por qué yo incursioné en esta historia de la alimentación consciente? Bueno, porque tuve una etapa donde me sentía horrible, cansada,
le pedía permiso a una pierna para mover la otra, no me quería levantar, no dormía bien, era un círculo vicioso, me sentía mal durante el día porque no dormía durante la noche y al otro día no me podía levantar y andaba arrastrándome. Y navegando ahí por internet encontré un muchacho que hablaba de, ¿te sientes con falta de energía? Y dije, yo me siento con falta de energía. Entonces, quiero ver qué pasa, qué me dice. Y así entré en ese curso, que fue una semana así como esta, una semana con 3 sesiones, donde él dio 3 o 4 tips. Y les doy los tips que yo hice y el resultado que a mí me dio. Yo sustituí mi café de la mañana por un jugo verde, que a Edgardo le encanta. A Edgardo le encanta el jugo verde. Hay muchos jugos que son desintoxicantes. Personalmente, a mí el que más me gustó es el que tiene una mezcla de 6 elementos. Pepino, apio, espinaca, limón, jengibre y manzana verde. Me hago mi jugo, ese es mi desayuno. Y después eliminé la harina de trigo, eliminé el azúcar y eliminé el queso casi, los productos lácteos casi, porque el queso rallado en la pasta no lo sustituyo por nada, ¿no? Pero casi que eliminé los productos lácteos. Yo consumía mucho yogur y, bueno, dejé de consumir. Y en 2 meses adelgacé 14 kilos, solamente con eso, solamente haciendo eso, ¿no? Y también regulé mi presión arterial, que también la tenía alta. Entonces, ¿cómo a veces con la ingesta podemos mejorar un proceso natural del cuerpo? Estamos muy acostumbrados a ir al médico y pedir que el médico nos dé la pastillita mágica para controlar la presión, el colesterol, un montón de cosas, ¿no? Sin embargo, a veces simplemente con la alimentación, y no es que no les diga, no pueden ir a comer una pizza, no pueden ir a comerse una hogaza de pan, sí, Mariela, sustituyendo el café de la mañana por el jugo verde, eliminando la harina de trigo, harinas refinadas, harina de trigo, azúcar y quesos lácteos. Solo con eso, solo con eso. Comiendo crudos, muchos crudos, bueno, Vanje sabe, ¿no? Muchos crudos, como crudas cosas que hay gente que dice, ¿comes eso crudo? Como el coliflor crudo, no sé, el brócoli crudo, bueno, el repollo crudo, bueno, todo eso. Digo, muchas cosas crudas, ¿no? Porque las fibras son importantes para el intestino, porque son fibras no metabolizables que hacen que no se generen esos picos de glucosa y que te den el subidón y después el bajón. Entonces, claro, uno consume, cuando tiene ese pico de glucosa, consume algo que le da esa energía, pero en realidad es una energía que no es la energía a largo plazo, porque es ese subidón y después vino el bajón, entonces, ¿qué te hace? Te vuelve a pedir comida. Y uno cuando tiene si uno tiene los nutrientes que necesita desde la mañana, desde el desayuno, no tiene esa sensación de hambre como permanente, porque esa sensación de hambre y de querer estar como pellizcando siempre es la falta de nutrientes. Y generalmente cuando uno tiene hambre va a pellizcar eso que no debería de comer, ¿no? Entonces, bueno, una dieta rica, balanceada, frutos secos, leguminosas, carnes. No es que no se pueda comer carnes, ¿no? O sea, sí se puede comer carnes. Yo no me voy a meter en lo que es el mundo del orgánico, porque también lo digo por experiencia, porque tuve una huerta orgánica y a mí, para yo poder constatar de que mi producto era orgánico y poderle poner mi sellito de que era orgánico, tenía que cumplir ciertas normas y tenía que estar a tantos metros del vecino y generar mis propios fertilizantes, que los hacíamos con gallinaza, con bosta de caballo,
todo eso, se hacían unos fertilizantes maravillosos y los productos eran riquísimos. Pero es mentira que son orgánicos, porque si a 500 metros tengo un plantío de hectáreas de soja y vienen con el mosquito fumigando, el agua corre por debajo y esa plantita que yo la riego con el agua muy linda y con el super fertilizante casero hecho con la gallinaza, está chupando todos los agrotóxicos que vienen por abajo de la tierra. Entonces, no me voy a meter dentro de los orgánicos, pero sí es importante que nosotros conozcamos qué cosa nos estamos llevando a la boca. Ahora, hoy por hoy, por ejemplo, comer un jamón no es lo mismo que comer un jamón que hace 20 años atrás. Hoy están llenos de hormonas, están llenos de azúcar, están llenos de, yo diría porquerías, ¿no? Antes el jamón era la pata del cerdo cocinada o ahumada y vos veías que era la pata del cerdo, como hoy vemos a los jamones españoles, pero los jamones York o los cocidos o los que comúnmente se ven en plaza son embutidos que tienen gelatina, tienen azúcar, digo, no son saludables, ¿no? Los productos altamente procesados o ultraprocesados no tienen prácticamente nutrientes, entonces también hay como una forma de aprender a leer las etiquetas, ¿no? Más allá de los octógonos que le ponen con exceso de sal, azúcar, grasa y demás, también hay que empezar a leer, saber leer los ingredientes, ¿no? Entonces, por ley, acá en este país, en el Uruguay, se tiene que poner el primer ingrediente en orden descendente de mayor a menor cantidad, ¿no? O sea, si un producto tiene mayor cantidad de algo, es el primero que se pone. Y muchas veces ustedes van a ver un producto y empiezan a ver y son todos productos químicos y el último es supuestamente el elemento que tiene, que yo estoy comprando como súper sano, una pulpa de tomate, que te dice, el paquete te dice natural, pulpa de tomate natural, y te miras atrás en el paquete y tiene 25 productos químicos y allá abajo tiene puré de tomate, ¿no? Entonces, también forma parte de eso. Y bueno, y conociendo un poco cómo también los alimentos inciden en nuestro comportamiento, cómo inciden en nuestro estado de ánimo, qué alimentos pueden ser más o menos energéticos para cada uno. Y por eso los invito a que se escuchen, coman algo y se escuchen, vean cómo reacciona el organismo, cómo responde el organismo, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente estamos muy contaminados, estamos muy expuestos a las toxinas. Entonces, bueno, capaz que hacer un proceso de desintoxicación no es mala idea y luego de eso ver cómo reacciona, porque a mí me pasó, yo personalmente, cuando estaba en ese proceso donde yo me sentía mal, estaba cansada, no tenía ganas de nada, yo comía y no sentía que me hacía mal. Después que hice el proceso de desintoxicación, que hice un curso de alimentación, específicamente de alimentación consciente, que es un mes donde se come de determinada forma, determinadas cosas, volví a comer las otras cosas porque me gustan y mi organismo acusaba ese elemento que lo sentía como agresivo, como dañino para mí. Entonces, bueno, es eso, es aprender a escucharse. ¿Y por qué vuelvo a la pregunta que hicimos o que hice hace un ratito? ¿Por qué para nosotros es tan importante esto? Tanto nosotros como seres humanos o nosotros el equipo como ICITIA, ¿no? Porque nosotros buscamos que cada uno de nosotros se haga responsable, sea responsable de nosotros mismos. Y si nosotros, a través de la ingesta, generamos un desequilibrio en el organismo, también podemos volver a generar el equilibrio. Pero eso lo podemos lograr siendo conscientes, sabiendo qué es lo que estamos comiendo y cómo nos está afectando o qué consecuencia puede tener lo que estamos haciendo. Ser conscientes. A ese punto es a donde nosotros vamos. Bueno,
Espero que haya sido clara la exposición. Sí, el jugo de zanahoria sirve como detox, pero no el comprado, Miriam, ¿no? El casero. Estamos hablando siempre de productos caseros. Siempre de productos caseros, porque todas las cosas compradas, todas las cosas compradas, por más cartel que diga natural, sin conservantes, para estar adentro de una caja tiene que tener un conservante. Si no, no puede estar en una caja y aguantar 6 meses adentro de una caja. Tiene algún conservante, que puede ser químico o no químico. Hay varias preguntas en el chat. ¿Quieres que las vaya leyendo? Sí, por favor. Ah, ah. El aceite para cocinar, Gilma, los mejores son el aceite de oliva, el aceite de coco y el ghee. Vanje, tomé nota de las primeras preguntas también, si te parece, porque Genial. fueron Sí, vale, perdiendo vale. en la conversación y luego vamos viendo las últimas, ¿sí? Yo tengo 4 preguntas acá y después si no está acá anotada, vamos con las últimas del chat. La pregunta, Astrid, es si todas las frutas y verduras son buenas. Una pregunta que saqué del chat. Todas las frutas y verduras son buenas siempre que se consuman en proporciones adecuadas. Si vas a los excesos, no. Hay frutas que tienen más contenido de azúcar, pero sí sirven. Por ejemplo, la banana, que si uno hace una dieta, lo primero que te prohíben es la uva y la banana porque tienen mucho alto contenido de fructosa. Sin embargo, la banana es importante porque también ayuda con otros procesos químicos del organismo. Entonces, bueno, sí se pueden comer todas, pero dependiendo del equilibrio, ¿no? Y las verduras no hay contradicciones, las verduras todas. Ok. Y cuanto más variedad, mejor. Verduras y legumbres. Otra pregunta que va en relación a la anterior es cuáles son las frutas más recomendables. La fruta o sea, recomendables para qué específicamente. Si uno piensa en una dieta o cuando uno tiene hambre, por ejemplo, y quiere comer una fruta, yo personalmente, la que a mí más me sirve es la manzana y la manzana verde. ¿Por qué? Porque es alta en fibra y tiene menos azúcar que la manzana roja. Entonces me da más sensación de saciedad. Entonces, bueno, y vuelvo a lo mismo. Depende de cada uno. Cada uno tiene que ir probando y viendo cómo su cuerpo reacciona. Por ejemplo, la banana, como mencionaba recién, es buena en ciertas medidas porque ayuda a los prebióticos. ¿Por qué? Porque vi también que ahí preguntaban otra vez que hiciera la diferencia en los probióticos y prebióticos. El prebiótico son los alimentos que no se digieren, que son las fibras que le dan de comer a los microorganismos beneficiosos que están en el intestino. Y los probióticos son microorganismos que están en los alimentos fermentados, como en el kefir, como en el kimchi o en el chucrut, kombucha. Otra pregunta ahí que me toca, no la hice yo por si acaso, ¿sí? Pero tiene que ver con los ingredientes del jugo verde. Bueno, el jugo verde, el que a mí más me gusta personalmente de los que he probado es el que tiene limón, espinaca, apio, pepino, jengibre y manzana verde. Ok. ¿Podemos eliminar los agrotóxicos del cuerpo? Es otra pregunta que hace Miriam. Sí, se pueden eliminar, hay que hacer unos tratamientos que, bueno, son bastante más complejos de explicar y da para otra clase cómo eliminar los agrotóxicos del cuerpo. Sí se puede, sí se puede.
mi pregunta es acerca del almidón resistente, dice Alicia Ferreira, pero perdí el contexto porque fue hecha, no lo interpretar Ahí bien. está levantando la mano. Sí, si vamos con, a ver, ¿dónde está Alicia? Acá está, ahí te habilito, Alicia. Ya está, fíjate si puedes habilitarte No, tu todavía micro. no se escucha, Alicia. Habilita tu micro, Alicia. A ver, mientras Alicia habilita, a ver. Hay otra pregunta que dice, mientras, a ver si Alicia puede habilitar, mientras tanto. ¿Ahora? Ahí. Ahora sí, ahora Ahora. sí, ahora sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Era acerca del almidón resistente, o sea, se sabe que dejándolo de un día para el otro, el pan o el arroz, qué sé yo. Pero la pregunta es acerca de que si ese almidón resistente también, o deja de hacerlo, también produce la inflamación de bajo grado, que es la que tratamos de evitar. Esa es la duda. No, justamente con ese proceso se evita el proceso inflamatorio. O sea, las dos cosas. Se evita el pico de glucosa y el pico de insulina. Exacto, y también disminuye la reacción de la Exacto. inflamación. Ah, perfecto. Eso era, gracias. Bien. Julio pregunta, ¿cuáles son las sales buenas? Las sales buenas son las sales que no son procesadas, para saber, como la sal del Himalaya o la sal marina. Para saber si no son sales procesadas, puedes hacer la prueba en el vaso de agua y poner una cucharada de sal en un vaso de agua y ver si se disuelve o no se disuelve. Si se disuelve, es procesada. Si no se disuelve, no es procesada. Ok. Bueno, si alguien más quiere... Sofi, Sí, ahí voy Sofi está contigo. con la mano levantada. Sí. Ahí está, Sofi, habilítate el micro. Ahí El está. aceite de maíz, no contaste como si era No, bueno es o no. malo. Es igual de malo que el de girasol y el de canola y el de arroz, y son hidrogenados esos aceites. Correcto. A ver, hay dos nuevos mensajes. Propongo lo siguiente, a ver si están de acuerdo. Me encantaría porque darle más dinámica a esto participando en el grupo. Probablemente algunas preguntas nos hayan quedado sin responder porque se hizo una dinámica, ¿sí?, bastante interesante de preguntas. Si hay alguien que quiera participar, levantando la manito, le damos el micro. Y si quedó alguna pregunta para responder, ¿sí?, luego de que vamos a darle unos minutos más, por supuesto, participen Sandra, en el sí. ¿sí? No, ¿Sí? perdón, estoy respondiendo a Sandra, sí. Ok. Ok. Sandra estaba preguntando si congela el pan y luego hago tostada, está ok. Ahí respondió. Ok. Bueno, podemos eliminar los agrotóxicos, ya respondiste. ¿Qué pasa? ¿Qué opina del consumo de 5-HTP? No entiendo bien yo. No sé qué es este producto. ¿No? Gina García preguntaba, Gina, si estás con El micro. precursor de la serotonina. Perdón, no escuché. Es como un precursor de la serotonina. A ver, quien hizo la pregunta, que me corrija si no es así. Me parece que es eso, es el precursor de la serotonina. Entonces, Está diciendo que sí, así es. Bueno, desconozco eso, no es un químico. averiguo y respondo. Es un químico, ¿cierto? Es un químico. Claro. Entonces, Yo ante esa respuesta o ante esa pregunta te diría, voy por la ingesta del triptófano, que es el precursor de la serotonina. Entonces, para generar la serotonina, que es el triptófano, es el aminoácido que genera la serotonina y está presente en la calabaza, en las semillas, en un montón de productos que son fáciles de consumir, y semillas de girasol, de sésamo, de chía, casi todas las semillas que ahora están muy de moda. Y bueno, ahí está el triptófano. Es uno de los aminoácidos esenciales que justamente el organismo no produce, tiene que consumir. Ok, voy con Gilma, que tiene su manita levantada, y voy contigo, Gilma. Habilítate tu micro.
Habilítate Ok. tú. Sí, Lisa, es algo, ahí está. algo parecido a lo que acaban de decir, eh, que sí es conveniente comer las semillas de almendra, semillas de, bueno, aquí le decimos marañón, no sé cómo le dicen No ustedes. sé lo que es el marañón. Para comer semillas, eh, lo recomendable es activarlas primero. ¿Qué significa activarlas? Ponerlas en remojo de un día para el otro y después volverlas a secar si las querés consumir crocantes, ¿no? Ujú. ¿Y por qué activarlas? Porque si uno las come crudas, perdes los nutrientes. Al activarlas, generas la activación del nutriente, que es lo que justamente estás comiendo la semilla para obtener el nutriente. Pero le tengo que secar poniendo en una cacerola o las pongo al sol. ¿Cómo las Las puedes seco? poner al sol o en el horno también. Bueno, si las compras tostadas, ya Sí. están. Pero si las compras tostadas, ya están. Si las compras crudas, te conviene activarlas. Yo, Ah, por no, ejemplo, me hago tostadas. las granolas, las activo y al otro día las pongo en el horno y ya hago todas las granolas con todas las semillas. Ok, gracias, gracias. Voy con Miriam, que tiene la mano levantada. También, ¿cuántas preguntas va a dar para otro, para más esto? Sí, Miriam, adelante. Para mí es súper importante el tema de cómo eliminar los agrotóxicos del cuerpo, ¿sí? Ya que parece que en las napas está todo contaminado. Entonces mi pregunta es, ¿quiénes son los que saben de eso? ¿A dónde puedo consultar? Salvo que quieran Eh, dar ustedes una clase otro día, no sé, de verdad bueno, es yo fundamental. puedo compartir información de eso en el grupo. Yo comparto información de eso. Te Ok. agradezco, la espero, te súper agradezco. Bueno, y eso de lo que quería hablarles, ¿no? Generemos esta misma dinámica que se generó acá, ¿sí? En el grupo. De hecho, ahí Flor creo que fue que compartió que podrían compartir, por ejemplo, qué han desayunado, ¿sí? Y en el grupo y a partir de ahí, ¿no? Generar un ida y vuelta, nosotros pudiendo compartirlo, o los mismos compañeros ir compartiendo como para hacer esto, el grupo darle una dinámica diferente. Lo mismo con las preguntas que de pronto hayan quedado sin responder. Al grupo, ¿sí? No está abierto todo el tiempo porque estamos en diferentes horarios, ¿sí? Y como hemos recomendado activar las notificaciones, ¿sí? Pues imagínate si a Marina, que ahora está creo que como a las 4 de la mañana son allí Marina, ¿sí? Si le suena una notificación a esta hora o a la gente que está en otro horario, por eso en determinado horario solamente abrimos el grupo para sus comentarios. Pero aprovechen para hacer comentarios, para hacer sus preguntas, para contarnos cómo se sintieron, qué aprendieron. Bueno, toda esa retroalimentación va a hacer que toda esta semana sea de aprendizaje mucho más profundo, ¿sí? Y además, cuando participamos, el aprendizaje se fija mucho más. Me quedo yo como reflexión con algo que dijo Astrid más de una vez, y que tiene mucho que ver con lo que luego iremos profundizando, que es el modelo NEI de introspección profunda, que las chicas van a ir presentando de a poco en estas sesiones y luego al final les haremos una invitación a profundizar sobre eso, es que es ir hacia adentro, hacernos responsables. Muchas de las cosas que acá se han compartido, que Astrid les ha compartido y que seguiremos compartiendo, tienen que ver con acciones que nosotros mismos podemos hacer. ¿Sí? Cosas como muy simples, como que acá se dijeron, por ejemplo, como lo de las tostadas, de dejarla enfriar y otro tipo de cosas, o preparar un jugo verde, que a mí me encanta el jugo verde, lo tomo con la nariz así solamente por costumbre, no es que no me guste, pero implica una acción, ¿verdad? Implica una acción. Comer crudos implica en estos tiempos muchas veces caminar un poquito y buscar los crudos. Sí, a ver dónde está eso crudo que me hace bien, en lugar de ir a lo fácil, sacar algo de una góndola que la meto al microondas y después, ¿sí?, termina afectándome. Eso es ir hacia adentro, es hacerse responsable también de que, y lo dijo Astrid también, y adhiero totalmente y lo rescato, es que a veces ponemos la responsabilidad, es tan fácil ir al médico o a internet de una amiga que nos dé la pastillita mágica, la receta mágica y todo fácil. Si me va mal no es culpa mía, es que el médico me dijo. Eso creo que con ese mensaje quiero quedarme y los invito a reflexionar. Maravilloso todo lo que compartiste, Astrid, tan
tan detallado, tan simple y tan aplicable que realmente a mí me encantó. Y Banje, si quiere cerrar contándoles qué viene ahora el jueves, que vamos a tener la segunda sesión en vivo, para que, así como hace Netflix, ¿no? Que les va anticipando los capítulos. A ver, cuéntanos de qué va Banje la próxima sesión. Y bueno, si les ha gustado la clase de Astrid, que estuvo fascinante, la verdad, estuvo súper linda, no pierdan el jueves el hilo, porque todo va, como dijo Astrid, todo va eslabonado, todo va junto. Y vamos a hablar de un tema no menor, que es la epigenética. Se habla ahora de epigenética, se habla mucho de epigenética, pero en realidad no sabemos qué es epigenética y suena demasiado complejo. Puede ser que en la bioquímica, en la química, en la biología, sea complejo de explicar. Sin embargo, nada más les quiero decir una cosa. Yo me he dedicado toda la vida a la música y les voy a explicar cómo la epigenética funciona si pongo de ejemplo una orquesta sinfónica. Entonces, no se lo vayan a perder porque es mucha información importante y cuando se den cuenta de lo sencillo que es, van a poder darse cuenta de que independientemente de, como dijeron Astrid y Edgardo, este NEI es para invitarlos a que nos hagamos responsables de nuestra vida. Y al hacernos responsables, también nos tenemos que hacer responsables de lo que nos llevamos a la boca. Pero también tenemos que hacernos responsables de cómo decidimos interpretar y recibir lo que viene de afuera. Eso también es muy importante. Y eso es epigenética. Cómo en esta era de la cibernética, no quisieran aprender como buenos hackers a hackear sus genes. ¿No les gustaría aprender que si bien tenemos una información genética, podemos hackear esa información para nuestro beneficio? Sería genial, ¿no? Bueno, pues vamos a hackear nuestros genes. Y para ello les voy a pedir una cosa. De todas maneras, mañana se los voy a recordar y el jueves de la mañana también se los voy a recordar. Necesito que traigan un listón o una cuerda larga, 5 o 10 pinzas para ropa, de esos ganchitos, pinzas para ropa. Ajá. Y unos popotes, que aquí en México decimos popotes y a lo mejor se llaman pajillas, ¿cómo? Bueno, para absorber la bebida. Ajá. Sí. Acá se llaman pajita. Pajita o sorbete también. Sorbete, Eso. okay. Entonces, sí. tráiganse su listón o una cuerda, unas pinzas y unas popotes, porque yo estoy en México. Entonces van a ser popotes. Entonces, porque eso, ahí les voy a enseñar cómo pueden hackear sus genes. ¿Vale? Entonces, no se lo pierdan. Además, va a ser muy divertido porque vamos a ver cómo cada uno va a hackear sus genes. Entonces, eso va a ser muy, muy, muy divertido. Así que... Perdón, ¿podrías repetir? Porque me confundí. Claro, Con esto de los puedes popotes. traer un listón. Cuerdas. Listón Largo. es una cuerda. Una cuerda Sí. larga o un listón del cabello, lo que sea, algo que sea largo. ¿Vale? ¿Qué más? Ah, también me faltó un carrete de hilo. Hilo con el que se cose la ropa. Hilo. Sí. Pajitas, bombillas, popotes, con lo que te dan para que Sorbetes también se dice. Eso, sorbetes. 5 sorbetes y de 5 o 5 o 10, de 5 a 10 pinzas para la ropa, ganchos. Broches para la ropa. Listo. Sí, Sofi, querida. Gracias. Sí, Miriam. Muchas gracias. Sí. Adelante, Sofía, ahí te habilité el micro. No, ahí está. Están prohibidas las pajitas las pajuelas en Argentina. Va a ser muy difícil que consigamos. Bueno, entonces no importa, pero te puedes conseguir unos, ya sé, lápices.
O una bombilla para tomar el mate. O la bombilla para tomar el mate, algo que sea así larguito, ¿vale? Que sea rígido, pero te sirve un lápiz de color o un lápiz o algo así. Ok. Ok. Yo vendré con mi popote. Eso, popotes. Muy mexicanos, popotes. Ok, Muy bien. excelente. Bueno, muchas gracias, Ángel. Gracias. Pero, ¿y la cuerda larga o un cordón puede ser? Puede ser listón, cordón, cuerda, mecate. Claro, lo que pasa es que acá cordón se le llama el cordón de los zapatos, que no son Puede tan ser, Por puede ser un ejemplo. cordón de zapato. Entre más largo, Buenísimo. mejor. Entre más largo, mejor. También no traigan el cordón no traigan el cordón de la vereda, ese es otro cordón. Bueno. Hay muchos. Bueno, chicos, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Astrid, gracias, Paqui, gracias, Marina. Un beso para todos. Nos reencontramos en el grupo todo el tiempo y el jueves con Epigenética.